Son las 5, son las 6 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Los médicos españoles piden la actuación del defensor del pueblo ante la crisis sanitaria en Ceuta. Faltan profesionales para atender esta emergencia sanitaria y siguen reclamando más medios y personal. Aseguran que los servicios están desbordados y eso que están aumentando las entidades sociales y médicas que están desplegándose sobre el terreno. Carmen Lavallen. Entre 500 y 600 migrantes están recibiendo atención diaria en Ceuta, donde la sanidad pública está desbordada. Rosa Fuentes es presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta y explica en COPE que tras 22 días de asistencia no pueden más. Agotadas, con un estrés elevado, ya hay algunas que se han dado de baja. No hay un colapso según el Ministerio, si se refiere a las camas libres que hay en el hospital, pero sí hay un colapso debido a esta elevada asistencia que tenemos todos los días. Solo hasta el 14 de agosto casi 6.000 migrantes han sido atendidos en los hospitales y centros de salud ceutíes. Piden reforzar tanto la asistencia sanitaria como los recursos de atención temporal a migrantes porque el abandono y el hacinamiento que sufren, unidos a las lluvias de las últimas horas, amenazan con agravar su salud. Y nueva reunión de la llamada Coalición de Voluntarios en París para analizar el estado de la guerra en Ucrania. Será el próximo lunes y asistirán, entre otros, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro Andy Burnham. También estará el presidente Zelensky. Iván Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal, Isra? Buenas tardes. Es el primer encuentro desde comienzos del mes de julio que también se celebró en la capital parisina. El objetivo es de nuevo reiterar su apoyo a Ucrania para que pueda defenderse frente a la agresión de Rusia. Además, se va a buscar seguir reforzando la presión sobre los de Putin, una presión para que Moscú disponga de menos recursos para el conflicto, en particular con la lucha contra la denominada flota fantasma, es decir, los barcos rusos que se utilizan para sus exportaciones, sobre todo de hidrocarburos. El último ataque con drones ha dejado al menos 4 muertos en la región ucraniana de Kharkov. Según el ejército de Kiev, las tropas del Kremlin lanzaron más de 135 aparatos de diverso tipo, de ellos impactaron más de 16. La fecha elegida para esta nueva reunión de la coalición, por cierto, va a coincidir simbólicamente con el 35 aniversario de la independencia de Ucrania en pleno proceso de disolución de la Unión Soviética. Gracias, Iván. Y en esta penúltima semana de agosto son muchos los que todavía apuran sus vacaciones. Los que tengan que coger el coche se encontrarán con que los carburantes siguen su ascenso imparable y ya están en máximos desde el mes de abril. A pesar de eso, se esperan muchos desplazamientos para este fin de semana en las carreteras españolas. Nos vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula. Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red estatal de carreteras. Tan solo encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en Álava en la A1, en Vitoria-Gasteiz ya en dirección Donostia, en Girona por la AP7 en la Jonquera en ambas direcciones, tráfico en aumento en la salida de Sevilla por la AP4 en Los Palacios y Villafranca y retenciones en Gran Canaria en la GC1 y GC3 a la altura de Marzagán, ya en la salida de Las Palmas. Y en los deportes ya se conocen las sanciones por los incidentes, ¿te acuerdas? En la final del Mundial, Miguel Martínez. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado una decisión para determinar las correspondientes sanciones tras la celebración de la gran cita en Nueva York. Serán 10 partidos de suspensión para Paredes, 7 partidos para Nahuel Molina, 3 partidos para Ayala y 1 para Thiago Almada y Gavi. En tenis, Jannik Sinner no participará en el US Open. El tenista italiano asegura que necesita tiempo para recuperarse del todo de la rodilla derecha. Y en Fórmula 1 está en marcha la clasificación al sprint del Gran Premio de los Países Bajos. Carlos Miquel. Un fallo mecánico ha impedido a Fernando Alonso terminar donde podía estar su Aston Martin. Ha sido el alerón trasero que no se abría en las rectas y le hacía ir muy lento, lo que ha motivado que no pudiera entrar a la SQ2. Saldrá 22º y último a la carrera, al sprint, que servirá de entrenamiento para lo que pueda hacer de cara al domingo. 18º, Carlos Sainz. Quedan apenas 5 minutos para que acabe la SQ3. Terminamos con fútbol. Esta noche a las 9:30 te contamos en tiempo de juego el partido entre el Real Betis y la Real Sociedad. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. Like I'm more than a spoke in a wheel. Most nights I feel
that I'm not enough. Pues ya son las 5:05 de la tarde de este viernes 21 de agosto, 4:05 en las Islas Canarias. Sigues en esta tarde de COPE, que es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta que llegue la linterna, hasta que se encienda a las 7. Y hablamos de incendios, porque a esta hora la preocupación se traslada a Castellón. Un incendio forestal declarado en Segorbe tras la caída de un rayo mantiene desplegado un enorme dispositivo de extinción en una zona de muy difícil acceso en el entorno de la Sierra Calderona. Mira, tú consolida, lo pagamos bien esto, no te Ese trabajo que escuchas de los bomberos sobre el terreno luchando contra unas llamas que amenazan la Sierra Calderona entre Castellón y Valencia y avanzan por una zona, como te digo, de difícil acceso para los equipos terrestres. Un incendio cuya evolución preocupa a esta hora y que ha llevado a la Generalitat Valenciana a elevar la emergencia a situación 2. Solicita así la incorporación de la UME y ordena el confinamiento de Gàtova por el humo. Pascual Claramonte, compañero, COPE Valencia, buenas tardes. ¿Qué tal, Irra? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la foto complicada a esta hora, no? Pues es increíble cómo puede cambiar la fotografía que dices en nada, porque alrededor de la 1:30 teníamos el incendio prácticamente sin llama y se trasladaba a una mejora de la situación que era real, visible. Pues bien, Irra, ultimísima hora, aviso urgente que le está llegando a la población de Gàtova, son algo más de 400 habitantes. El incendio desciende por varios puntos, se acerca al casco urbano. En estos momentos preocupa especialmente por la zona de la Fuente de Iranzo y por el Pico del Águila, en esa Sierra Calderona. Se pide a la población que permanezca en este caso en sus casas y que estén muy atentos a los bandos municipales, a las redes sociales, a los canales oficiales, ya que si la evolución del incendio lo requiere, podrían darse instrucciones de evacuación. Claro. Es un preaviso que han lanzado hace tan solo unos minutos, un mensaje que ha llegado a los vecinos de Gàtova. Claro, es que el protocolo a veces es así, ¿no? Primero confinamiento por el tema del humo, sobre todo, que puede ser perjudicial. Bueno, es perjudicial, y luego pero si el fuego sigue avanzando hacia el núcleo urbano, pues es el desalojo. Correcto, las unidades en este caso de la UME, lo contabas tú, del tercer batallón de intervención en emergencias, han partido desde Bétera, ya están trabajando allí. Poco después, de esa forma progresiva que describes, hemos tenido ya un primer mensaje de desalert con la medida del confinamiento, con esas recomendaciones habituales de apagar aire acondicionado, extractores, cerrar puertas, ventanas y permanecer en casa a la espera de lo que pueda pasar. Te hablaba del Pico del Águila, que es donde hay un observatorio, por cierto, muy, muy bonito, muy habitual para rutas en la zona, que está viendo cómo el incendio se acerca. Es una de las zonas que más preocupa por el difícil acceso que comentabas. Y lo más complicado, lo destacaba de esa orografía Pablo Vila, que es el director de la extinción. El perímetro no está consolidado ni mucho menos, está activo. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos que estar trabajando durante todo el día para poder mitigar todo lo que serían las consecuencias potenciales que puede afectar todo el perímetro del incendio. Ahora mismo tenemos 3 prioridades de ataque. Tenemos un barranco encendido que se dirige hacia el Pico del Águila. Ese barranco ahora mismo es de muy difícil acceso porque hay mucho humo y a los medios terrestres les está costando mucho acceder. Habla de prioridades, otras son los riscos, las cumbres que hay entre Gàtova y Segorbe, allí es imposible acceder, como comenta, por parte de los medios terrestres. Lo están haciendo con brigadas helitransportadas que les dejan en esos puntos para poder actuar. Otra circunstancia, los barrancos, kilómetros de mangueras han tenido que ir empalmando los bomberos desde anoche para llegar también a algunas zonas concretas. Y la otra preocupación, las condiciones. Esas que han cambiado a mediodía, se contaba con ello, las consecuencias han sido muy negativas, pero para ello hay un plan y lo bueno dentro de lo malo es que no deberían ser cambiantes. No obstante, lo tenemos controlado en el sentido de que sabemos que eso va a suceder, está sucediendo y tenemos una estrategia para intentar mitigar el incendio bajo esas condiciones. A ver, tener en cuenta que estamos en agosto. Ayer hubo una tormenta de rayos. La vegetación está muy disponible y muy seca. Por lo tanto, las condiciones son malas. Sí que es verdad que las condiciones de viento van a mantenerse estables desde las 2 hasta las 11. No vamos a tener en un principio, las previsiones meteorológicas no van a cambiar. Puro combustible es lo que tenemos allí. Si el jueves fue un rayo, lo decía también, de tormenta seca que provocaba el fuego, un día antes se registraron más de 40 grados en la zona.
produciendo un estrés hídrico brutal a toda esa masa forestal. O sea, la pregunta es si esto se podría haber evitado, porque claro, esto de los reventones se sabe que puede suceder en esta época del año, que podía venir tormenta, que es zona seca. Esto se podía haber hecho algo más, Pascual. Bueno, la prioridad en estos momentos, Sierra, es la extinción y habrá tiempo de recuperar, en este caso, debates que han estado muy vigentes estos meses atrás y tiempo habrá para ello, decimos. Pero el alcalde justamente de Gátova, que es Jesús Salmerón, lleva meses avisando en COPE de este peligro, de esa zona de cañas en el barranco que en caso de incendio afectaría, como está sucediendo, a un paraje natural como es el de la Sierra Calderona. La escuchamos. Yo ya avisaba antes de que llegara el verano de que esto podía pasar, de que tenemos el monte hecho un polvorín y de que es un peligro. Sí que es cierto que se ha trabajado mucho para que tengamos pistas forestales accesibles. De hecho, si no hubiera sido por ese esfuerzo y el trabajo que se ha realizado en adecuar las pistas, seguramente hoy estaríamos hablando de un problema mayor porque no se podía haber accedido anoche. El problema de muchos municipios es que los cauces son competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del Gobierno de España, y siempre se vienen quejando, Irra, de la burocracia que requiere el hecho de poder limpiar el barranco que pasa por tu pueblo. En el caso de Gátova, allí arrastran además una sequía importante que ha obligado a aplicar restricciones de agua puntualmente, la última vez, de hecho, anoche, pero ya para preservar precisamente el uso de agua que ya estaba siendo destinada a los camiones, a las cubas y a las hidrobombas. Esto de la Confederación Hidrográfica del Júcar nos suena a todos un poco a otras desgracias también que se ha vivido en esa pobre tierra de la comunidad valenciana. El pueblo, la verdad, el pueblo que ahora mismo está confinado y que podría ser desalojado si el incendio pues sigue avanzando hacia el núcleo urbano, es precioso. Hay en una zona montañosa, se ve Gátova. Es que he buscado una imagen ahora y se ve espectacular. 400 vecinos decías que tiene, ¿no? Este pueblo, poco más de 400 y el alcalde... Y el alcalde que venía denunciando en COPE, ahí en COPE Valencia, pues denunciando la situación, ¿no? Y denunciando que podría ser complicado porque el monte estaba abandonado. Y esto es lo que denuncian muchos alcaldes de pueblos, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el resto de España. El monte está abandonado. Cuidado, porque como esto prenda, y vemos que sucede, y seguimos cayendo verano tras verano en la misma historia, en hectáreas calcinadas de forma transversal en España. Pascual Claramonte, compañero, COPE Valencia, gracias. Seguimos hablando, Irra. Un abrazo. Y la noticia que te veníamos contando esta semana, la noticia científica que parece de peli, es que ya existen vacunas personalizadas. Esto ya llevamos tiempo trabajando en ello, llevan tiempo los científicos trabajando en ello, pero la noticia de esta semana es que las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck, que te sonará seguro Moderna del coronavirus, han anunciado resultados positivos en fase 3, que no es ni 1 ni 2, es la 3, para una vacuna contra el melanoma, que es el cáncer de piel más letal. Una vacuna que podría ser revolucionaria contra este tipo de cáncer que se lleva tantas vidas por delante. Nos lo contaba aquí en COPE Marisol Soengas, que es jefa del grupo de melanoma del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Para personalizar estas vacunas, lo que se, intenta es primero identificar alteraciones y mutaciones de cada paciente y conseguir que el propio sistema inmunitario las reconozca y las reconozca de una forma efectiva. Entonces, como concepto es realmente potente, ¿no? Porque la idea es conseguir que las respuestas sean duraderas y a largo plazo. Una vacuna que no sirve para cualquier paciente, sino que es personalizada para cada paciente. Es decir, se crea para él. Solo para ese paciente en concreto diseñan esa vacuna concreta que le impida pues desarrollar ese melanoma, que es el cáncer de piel pues más letal. Esa idea que hace solo unos años parecía de ciencia ficción, eso de entrenar a nuestro sistema inmunológico para que responda a un cáncer, pues ya es una realidad y acaba de dar otro paso más todavía muy importante. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. ¿Qué tal? Para que lo pueda entender todo el mundo, ¿qué es exactamente esto que han conseguido Moderna y Merck
Merck con esta vacuna personalizada contra el melanoma. ¿Y por qué estamos hablando de un avance importante? Porque esto de las vacunas personalizadas ya viene tiempo hablándose en el mundo de la ciencia. Se lleva mucho estudiando, pero es verdad que es la primera que tenemos en fase 3 con los resultados que ha dado esta vacuna, ¿no? Un cáncer no es otra cosa que un agente extraño en nuestro organismo, y nosotros sabemos que nuestro organismo, en teoría, puede combatir los agentes extraños. Está acostumbrado a hacerlo con los virus, con las bacterias. Tenemos un sistema inmunológico que ataca todo aquello raro que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que sí es cierto es que los cánceres son más listos muchas veces que nuestro sistema inmunitario y se ocultan a las células defensivas del ser humano. Son capaces de engañarlas permanentemente. Por eso es muy difícil conseguir una vacuna, entre comillas, aunque luego matizaremos eso de que es una vacuna, ¿no?, contra un cáncer. Lo que hace esta terapia es precisamente encontrar cuáles son las huellas íntimas que deja un melanoma en el organismo de una persona, una cosa que se llama neoantígenos, y una vez cultivadas estas huellas en laboratorio, inyectarlas de nuevo en el ser humano para que el cuerpo aprenda a reconocerlas cuando ellas se producen. Es algo parecido a como podemos imaginarnos un boxeador intentando aprender a protegerse en un combate, ¿no? Cuando le dice el entrenador, pues si te van a dar un golpe de derechas, haz así, si te van a dar una uppercut, defiéndete de esta manera, para que cuando llegue luego de verdad el combate, el boxeador pueda reaccionar de manera automática a los movimientos del enemigo, del contrario. Lo mismo hace esta terapia con el cuerpo, le prepara para que cuando lleguen esas células, esas proteínas cancerosas, podamos defendernos de ellas. ¿Esta vacuna contra el melanoma en fase 3 está pensada para todo el mundo, para los que tienen riesgo especial o para los que ya han pasado la enfermedad para que no recaigan? Esta es la gran diferencia entre esta terapia y una vacuna convencional, ¿no? Una vacuna convencional, las vacunas contra la gripe o contra la COVID, las tomamos o nos las ponen para que no tengamos la enfermedad. Son preventivas. En este caso no es exactamente una vacuna, es una terapia curativa para aquellas personas que ya han padecido un melanoma. Todas las personas que han participado, las miles de personas, los cientos de personas que han participado en este ensayo ya habían tenido un melanoma, pero lo que pretende la terapia es evitar que se produzca una metástasis, que este melanoma se convierta en otro cáncer. Es lo que y ahí preocupa. Ahí ha sido súper espectacular el resultado, porque se ha producido un 49% del descenso del riesgo de morir de esa enfermedad, eso es mucho en términos epidemiológicos, y casi un 60% del riesgo de que se padezca un melanoma, frente a las alternativas convencionales, a las medicaciones convencionales. Así que por eso es tan optimista la noticia de que en fase 3 tengamos esta, vamos a poner entre comillas, vacuna contra el cáncer. ¿Y es igual que las del COVID, es decir, de ARN mensajero? Bueno, de hecho, la vacuna del COVID nace, entre otras cosas, por farmacéuticas como Moderna, de investigaciones previas que se estaban realizando para vacunas contra algunos cánceres. O sea, fue un resultado del conocimiento que se había establecido. El ARN son las moléculas que leen el código genético del organismo. Si tú tienes unas instrucciones para fabricar un mueble, alguien tiene que leerlas y ponerlas en práctica. Y en esa lectura es donde se pueden producir algunos errores, ¿no? Por ejemplo, poner mal una pieza que haga que el mueble no funcione bien. Eso sería, por ejemplo, una mala transcripción y podría generarse un cáncer. Nosotros podemos generar vacunas de ARN, que significa que les estamos dando a nuestro cuerpo las instrucciones para que fabriquen los anticuerpos contra un agente externo. No le estamos dando el anticuerpo en sí, sino ese manual con el que nuestras células pueden, cuando llegado el momento tengan que enfrentarse o bien a un virus o bien a una metástasis de un cáncer, poder ellas mismas desarrollar los anticuerpos, las células protectoras. ¿Cuánto vamos a tardar en verla? Para verla, digo, que se pueda suministrar a la gente en general. Bueno, estamos en fase 3. Esto quiere decir que ya han pasado, como tú bien has dicho, las primeras 2 fases, que ya estamos en una fase muy avanzada, con mucha gente que ha demostrado su eficacia y su seguridad. También sabemos que la Agencia Europea del Medicamento incluye esta terapia entre los que se llaman indicaciones en desarrollo. Es decir, no quiere decir que esté autorizada, pero sí que le ha puesto ya el foco como una indicación que puede desarrollarse. Seguimos necesitando todavía más investigación. Necesitamos, sobre todo,
que los datos de esta publicación se hagan públicos, nunca mejor dicho, en una revista científica, porque de momento tenemos un anuncio que han hecho las dos farmacéuticas y de las líneas básicas, el resumen de la investigación, no tenemos los datos concretos. Desde que se descubre una molécula hasta que llega al mercado suele pasar al menos una década, y el 99% de las moléculas descubiertas con capacidad terapéutica no llegan al mercado. Pero esta está muy avanzada. Bueno, vamos a esperar 2 años, 3 años, quién sabe cuánto, ojalá cada vez menos, porque la ciencia cada vez avanza más, la inteligencia artificial nos permite desarrollar ensayos mucho más deprisa y eso nos da alguna esperanza de que, por supuesto, antes de 10 años podamos tener una vacuna eficaz contra este tipo de melanoma. Fíjate, porque el melanoma hablamos de que es el cáncer de piel más letal y es así, porque cerca del 75% de las muertes por cáncer de piel pues son por melanoma, pero es verdad que si se encuentran en una etapa inicial, es decir, localizado, pues la supervivencia a 5 años es de casi el 99%. El riesgo está, eso que decías tú, que se extienda a otros órganos, que llegue la metástasis. Y esta vacuna que han anunciado Moderna y Merck, pues es una vacuna que va precisamente para evitar que eso se reproduzca de nuevo y que llegue a metástasis, ¿no, Jorge? Sí, eso es. Es un cáncer que tiene una doble cara. Por un lado, efectivamente, es un cáncer que tiene una... Bueno, cuando se desarrolla, pues tiene una alta mortalidad. Pero también es verdad que es un cáncer que, por el tipo de mutaciones que produce en nuestro organismo, parece que está quizá mejor diseñado para recibir vacunas de este tipo contra estos tumores frente a otros más complicados, como por ejemplo el de páncreas, ¿no? Que produce unas mutaciones muy difíciles de establecer. Se sabe mucho del melanoma, es decir, se sabe mucho de la huella, de esos neoantígenos que te decía antes, ¿no? De la huella particular que estos cánceres producen en cada individuo, y como se sabe tanto, tenemos más facilidad de conseguir una herramienta para combatirlos contra un cáncer que afecta al órgano más grande que tiene el ser humano, que es la piel. Jorge, brevemente, ¿qué otros cánceres se están investigando vacunas o ya hay en marcha ensayos con vacunas que podrían actuar igual, que podrían ser vacunas contra cáncer? Hay ensayos clínicos en varias modalidades de cáncer, en aquellos que tienen unas mutaciones menos perversas, más fáciles de detectar, menos complicadas, es más sencillo. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón hay algunos ensayos clínicos, hay algunos ensayos muy precarios todavía en el cáncer de hígado. En el futuro se pretende que prácticamente todos los tumores seamos capaces de determinar cuál es esa huella invisible, esa huella con la que se esconden de nuestro sistema inmunitario, y se puede utilizar este tipo de terapias, no posiblemente solas, sino en combinación con las terapias habituales para combatir el cáncer, ¿no? Pues las quimioterapias y, por supuesto, la radioterapia o la cirugía en su caso. Vamos con otro asunto, Jorge, porque esto te tengo que decir que leyendo el titular me ha dejado un poco loco. Vamos a situarnos, lo primero de todo, en un río. Imagínate un salmón nadando río arriba. Tiene una ruta, un comportamiento, un recorrido marcado por su instinto de salmón. Pero ahora imagina que ese salmón empieza a nadar mucho más de lo habitual, se aleja de su recorrido, gasta más energía, y todo porque en el agua en la que vive hay restos de cocaína. No porque alguien haya tirado una bolsa de droga al río, sino que tiene otra explicación. Una persona consume cocaína, su cuerpo la metaboliza, parte de esos compuestos los expulsa a través de la orina, llegan a aguas residuales y algunas de esas sustancias terminan en el medio natural. Por ejemplo, en este río que escuchamos ahora. Claro, un estudio ha comprobado que la exposición a estos compuestos, es decir, que la gente los consuma, puede modificar el comportamiento también luego de los animales. Esto es impresionante, Jorge. Bueno, es que los ríos son algo como la sangre para un cuerpo humano. Nosotros nos tomamos una medida del colesterol en sangre para saber si estamos bien o mal de salud. También podemos mirar el torrente de los ríos para saber si está en buena o mala salud una población. Porque todo lo que prácticamente esa población consume y excreta puede terminar en los ríos, ¿no? En este caso, cuando una persona consume una droga, por ejemplo la cocaína, genera en su cuerpo unos metabolitos. La cocaína como tal no sale después en la orina, ¿no? Sale metabolizada, y en concreto hay un metabolito que se llama benzoilecgonina, que es muy común cuando una persona consume cocaína, que aparezca en su orina. Las depuradoras, las grandes infraestructuras de depuración de agua pueden limpiar la inmensa mayoría de las moléculas dañinas, pero todas no. Y esta es una de las que posiblemente se escapen a esos filtros y terminen en los ríos, y por lo tanto puedan ser consumidas por la fauna de esos ríos. Y claro, modifica sustancialmente su comportamiento.
Oye, es impresionante que eso, imagínate un salmón pues bajo los efectos de estos electrolitos, o como decías, electrolitos, son, no metabolitos, sé, metabolitos, que hacen que altere su comportamiento y nade más rápido, se vaya de su cauce habitual. Es impresionante, pero no hablamos solo de cocaína, porque también se han encontrado pues restos de medicamentos, antidepresivos, hormonas, cafeína. ¿Hasta qué punto estamos convirtiendo nuestros ríos, Jorge, en una especie de cóctel de sustancias? Bueno, sin duda se está perjudicando el equilibrio de la fauna y de la flora de muchos ríos, porque a pesar de que se ha hecho mucho por la mejora de la calidad de las aguas, sobre todo en los países más ricos, evidentemente, todavía hay muchas sustancias que se consumen masivamente y que no somos capaces de controlar del todo. De hecho, España está a la cabeza de Europa, por ejemplo, en la detección de sustancias como la cocaína o la cafeína en las aguas de los ríos. Pero claro, podemos pensar que esto es algo anecdótico, pero no lo es tanto, ¿eh? Un salmón que se enfrenta al contacto con uno de estos metabolitos puede recorrer hasta 12 veces más el espacio que habitualmente recorre y nadar 2 veces más deprisa. Que igual el salmón está encantado, entonces, porque claro, le permite ser mejor. Esto puede parecer que mola mucho, no es un super salmón, pero es justo todo lo contrario. Fíjate, porque un salmón que se aleja de su área habitual tanto, o que pasa tan poco tiempo entre un punto y otro, tiene menos capacidad de encontrar una pareja para reproducirse, tiene menos capacidad de alimentarse adecuadamente, puede ser presa de nuevos depredadores a los que no está acostumbrado a enfrentarse, de manera que este superpoder, entre comillas, que estos metabolitos de cocaína le dan al salmón, en el fondo son una amenaza para él, para su equilibrio ecológico. Y ojo, que es una especie que ya estamos viendo que está declinando mucho. En el Cantábrico, por ejemplo, algunos de los salmones, este año hemos tenido un problema, ¿no?, para encontrar el famoso campanu, ese primer salmón de la temporada, que parecía que no terminaba de aparecer. Bueno, quizá entre otras de las causas, no solamente esa, porque el equilibrio, la tranquilidad de los mares primero y de los ríos donde vienen a reproducirse es cada vez más frágil. Qué fuerte, o sea que estas sustancias, esta cocaína que consume alguna gente acaba en los ríos, no la cocaína, sino los metabolitos estos que nosotros pues a través de nuestra orina podemos expulsar, pues terminan ahí porque las depuradoras no lo depuran, ¿no? Entonces pues ahí termina en los ríos. Impresionante, y puede acabar con la extinción del salmón, o al menos complicar mucho su reproducción, porque le hace que sea difícil encontrar pareja, porque va más rápido de lo habitual. Jorge, no te vayas, porque te quiero preguntar si eres mucho de bicicletas tú. Lo fui en otras épocas de mi vida, que estaba más fit. Pero si tú estás en la flor de la vida, tío. Bueno, eso sí, pero quizá para la bicicleta ya no tanto. Bueno, la eléctrica. Eléctrica de estas o de estas de casa, ¿no? Eso, de todo las lo de que quieras. Sí. Estamos preguntando a nuestros oyentes por bicicletas, porque mañana empieza la Vuelta a España, te lo vamos a contar aquí en COPE. Arranca en Mónaco. Rosa Rosado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué nos cuentan nuestros chavales? Mira, buscamos anécdotas, caídas, quién te enseñó a montar en bici, cómo fue aquella primera vez y cuántas narices han acabado contra los adoquines mientras los amiguetes se morían de risa en la acera. Es que no veíamos el miedo. Yo la verdad que es que creo que tengo demasiadas anécdotas con la bicicleta, porque bueno, desde pequeñito siempre me ha encantado. Cuando era pequeñín me llamaban Chema el Bala y me he pegado directa en leche. De hecho, decidí comprarme un casco y a raíz de comprarme un casco no me volví a caer, cosas de la vida. Pero bueno, sí tengo cicatrices, evidentemente, de rodillas, de costado. Creo que me he clavado otra vez el manillar, porque está legazo y al costadito que me lo clavé varias veces. De hecho, tengo una cicatriz importante del costado. Sí, es el Ecce Homo de las bicicletas. Sí, el Ecce Homo. Sí, señor. Son heridas de guerra que se llevan con orgullo, sin duda. Y mira, este es Luis. Buenas tardes, gente. Anécdota, entre 6 y 8 años, mi hermano mayor, nos cogimos una bicicleta un domingo de Ramos que estrenamos ropa. Con tan mala suerte que a la vuelta nos caímos en un bancal del campo recién regado. Y ya te puedes imaginar cómo nos pusimos la ropita los dos muchachicos. Afortunadamente, mis padres no eran muy severos y amortiguaron también la bronca. Un abrazo, gente. Sí, pues tenías unos buenos padres, porque otros, vamos, la bici ya la has olido, ¿eh? Sí. Pero esto es un clásico, ¿eh? Caerse en un charco, ir con la bici. Bueno, no, y es un clásico estrenar ropa y mancharla, eso también, ¿eh? O caerte a cualquier lado. Esto es así, cuando éramos niños, esto es así. Esperamos mensajes, Rosa. Sí, en el 607 15 0602. George, alcalde, gracias. Me voy a recuperar mi vieja bici. Pasado un fin de semana, venga. Pensé que ibas a decir, voy a cazar salmones, que es también.
La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Este mes de agosto, la vuelta no empieza en España, empieza en Mónaco. Porque este año, la vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prats y Alberto Arau. Se agarra a la parte de abajo del manillar. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta? La Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. ¡Qué ambientazo, mano! Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la han quitado sobre la línea. ¡Qué barbaridad! Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisure. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Estás hecho un chaval? ¿Seguro? Claro, tengo Nara Salud Senior, fisio, podólogo, medicina general sin copago y sin límite de edad. Pues me voy a Nara. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres cuidarte, tu sitio es Nara. Seguro de salud senior por solo 23,50 € al mes y atención médica telefónica 24/7. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero también chistes, eso es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 5:33 de la tarde, 4:33 en las Islas Canarias. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramoñán y voy a estar contigo hasta las 7. Y atento a este sonido, ¿eh? El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha estado a punto de llorar al hablar de la situación que atraviesa la ciudad. Y estoy muy decepcionado con mi país, con todo. Ayer un ejemplo mismo, ¿no? Los futbolistas le cogen justo la hora que hay el trasvase desde la playa del Trampolín a Loma Colmenar de los invasores, ¿no?
Bueno, la situación de Ceuta hace tiempo que dejó de quedarse solo en las calles de esa ciudad, ha traspasado fronteras, también ha llegado al mundo del fútbol. Este sábado el Ceuta recibe a la Unión Deportiva Las Palmas en el Alfonso Murube, que es el estadio pues, de la ciudad autónoma. Un partido de segunda división que ya ha empezado a jugarse fuera del campo. El equipo ceutí recibió el visto bueno de la Liga para que sus jugadores posaran antes del encuentro al salir al campo con camisetas en las que ponía un lema: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Bueno, Las Palmas, que es el equipo rival, inicialmente también había aceptado sumarse al gesto, pero ha dado marcha atrás. ¿El motivo? Cuestiones de seguridad. Y es que el viaje que tiene que hacer el club canario, tanto el de ida como el de vuelta, pasa por Marruecos. Vamos a conocer en qué consiste esto de las cuestiones de seguridad que alega Las Palmas. COPE Canarias, Juan Francisco Cruz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué alegan motivos de seguridad? Te explico rápidamente, porque la Unión Deportiva Las Palmas evidentemente está con Ceuta, el club como equipo español está con la ciudad de Ceuta, y se puso en contacto con el club de cara a buscar una alternativa a esa camiseta que luciese. La Unión Deportiva puso el ejemplo de todos con Ceuta. El Ceuta se negó a poner esa camiseta, y es que Las Palmas va a ir por Marruecos en charter, tanto en la ida, en la jornada de hoy viernes, como también en regreso una vez concluya el partido. Por miedo a poder sufrir en represalias, por seguridad, la Unión Deportiva Las Palmas no va a llevar esa camiseta. Es el único motivo por el que no la lleva, porque Las Palmas está lógicamente con Ceuta, y la alternativa, como te expliqué antes, es que Las Palmas luciera una camiseta todos con Ceuta, pero Ceuta prefiere llevar la de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Que el Ceuta va a llevar una pancarta y Las Palmas van a llevar otra camiseta, o qué es lo que va a pasar? No, Las Palmas llevará la camiseta habitual en principio, la de juego, la del partido, y Ceuta va a llevar primero la de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Se la quitaron para ponerse la camiseta del partido y arrancará el encuentro. La duda que nos queda es si Las Palmas va a lucir todos con Ceuta esa camiseta, pero previsiblemente no, porque Ceuta se negó, y la que va a llevar prácticamente todo el fútbol español es Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Pero es un tema lógicamente de seguridad. Hay que explicarlo bien. La Unión Deportiva Las Palmas, el club, la isla, el archipiélago, está con Ceuta y buscaban una alternativa. Pero claro, imagínate, es que tanto la ida como la vuelta, toda la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas va a Marruecos en charter. Es un tema de seguridad. Pero ¿y qué podría pasar? Por pasar por Marruecos, ¿qué creéis? ¿Que podría tener algún problema de verdad por el hecho de lucir esa camiseta? En principio parece que no, pero bueno, miedo a poder sufrir algún tipo de represalias, por temas de seguridad. Date cuenta que estamos hablando de más de 30 personas en la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas. Tienen que presentar el pasaporte, etcétera, y por eso la Unión Deportiva Las Palmas prefiere viajar con tranquilidad en lo que va a ser el viaje tanto de ida como de vuelta en charter a Marruecos. ¿Cómo ha sentado este gesto en Ceuta? Pues lógicamente no ha sentado bien. Ellos van a llevar la camiseta, por lo menos lo que se lee por redes sociales, no ha sentado bien. Pero es que hay que explicarlo de una manera, yo creo que didáctica, en torno a lo que cree la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas no es que se niegue a llevar esta camiseta, es que es un tema de seguridad, y además tanto la directiva, insistimos, como el club, todos están con Ceuta desde un primer momento. Gracias, compañero Juan Fran Cruz. Un abrazo. Estamos conectados. Un abrazo. Igualmente. Años y 272 días, pero ¿cómo corres tanto, niño? ¿Quién te enseñó a jugar al tenis? El segundo de Djokovic, el revés de Carlos, la derecha de Djokovic, que se la juega y se le marcha. Gran Slam completo con 22 años. ¿Te acuerdas? Así lo contamos en COPE.
Angelito García Muñiz, aquel punto que le daba a Carlos Alcaraz el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba en su palmarés. Solo 22 años y completaba así los 4 grandes. Se convertía en el tenista más joven de la historia en hacerlo. Era su 7º Grand Slam. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Porque apenas 2 meses y medio después, en abril, todo se paró. Fue en el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona. La muñeca derecha de Carlos Alcaraz empezó a darle problemas y acabó retirándose de ese torneo. Desde entonces han pasado más de 4 meses sin competir. Se perdió Roland Garros, se perdió Wimbledon, y mientras pasaban las semanas, pues la incertidumbre crecía. Todo el mundo se preguntaba cuándo volveríamos a ver al murciano sobre el terreno de juego, sobre esa pista de tenis. La respuesta llegó ayer. El propio Carlos Alcaraz despejaba la incógnita a través de sus redes sociales. Estoy de vuelta. Here we go. Alcaraz está de vuelta, ya hay fecha, será el 30 de agosto en el US Open. Será su primer torneo después de más de, como te digo, 4 meses sin competir. Y qué mejor que nuestro compañero Angelito García Muñiz para explicarnos cómo será esa vuelta de Carlos Alcaraz 4 meses después. Ángel, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Irra? Muy buenas. 4 meses sin competir. ¿Qué se espera de Carlitos en esta vuelta a las pistas? Exactamente 138 días y 8 torneos se ha perdido. Mira, ponías ahora el audio de cuando ganó el Abierto de Australia y nada, mes y medio antes, precisamente en una entrevista en el partidazo de COPE, nos decía, oye, cambio los 3 Grand Slams del año que viene por Australia. Es decir, me vale con ganar Australia en vez de ganar los otros 3. Y casi, afortunadamente, no lo lleva a cabo porque tuvo que renunciar a Roland Garros y a Wimbledon, y ya estaba diciendo, ay, que el gafe fui yo por hacerle la pregunta. Bueno, pues por lo menos al US Open sí que va a llegar. Y oye, si ganó Australia sin ningún torneo previo, me preguntas que cómo va a llegar. Llega, no te voy a decir al 100%, porque evidentemente tiene óxido y tantos días sin competir, la lesión más larga de su carrera va a hacer que al principio le cueste, pero a nivel físico está perfecto, ha hecho una mini pretemporada, la muñeca está genial, porque si no hubiese vuelto, no quería aportar absolutamente nada. Y vamos, es tan favorito como el que más. Claro, pero parece arriesgado después de 4 meses parado llegar directamente a un Grand Slam, sí, con esa mini pretemporada que tú decías, pero sin torneos. Sets, evidentemente, o sea, el plan ideal no era este. El camino ideal era haber llegado a jugar Cincinnati, haberse probado en un Master 1000, que está bien, pero sobre todo a 3 sets, y no tener que empezar ya directamente a 5 sets. De hecho, ayer la prueba definitiva, después de la que toma la decisión, es un entrenamiento de más de 4 horas y al sol murciano que tiene lo suyo. Entonces, bueno, al final lo que quería probar es un partido de máxima intensidad, un entrenamiento de máxima intensidad de muchas horas, y entre ellas jugar un par de sets con Holger Rune, con el danés que fue número 4 del mundo y al que, por cierto, ganó bien los dos sets. Entonces, bueno, cree que está preparado, y yo lo que sí te digo es que si Carlitos vuelve, no vuelve a probarse para pasar 2 rondas, no, si vuelves porque está convencido de que poco a poco puede ir ganando ritmo y que puede aspirar a ganar el torneo perfectamente. Y claro, es que ha habido mucho secretismo, ¿no? En cuanto a esta lesión, 4 meses separado de las pistas. Todavía no sabemos lo que tiene. Por eso. Todavía hoy es el día que no sabemos lo que tiene. Pero ¿Por qué? Sí ¿Pero por qué, Ángel? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto secretismo? Bueno, porque al final, primero, el entorno de Carlos es muy cerrado y llevan toda la comunicación de forma bastante secreta y bastante controlada. Y segundo, porque tampoco hace falta ni dar pistas ni alarmar en demasía. Sabíamos que era una lesión grave desde que se borró muy pronto de Roland Garros, muy pronto de Wimbledon. En todo momento se ha hablado de ese tendón, que siempre es mucho más grave tener mal un tendón que tener un ligamento, tener un músculo, porque el tendón es mucho más difícil de recuperar y de regenerar. Y bueno, nunca sabremos, creo yo, qué lesión exacta ha tenido, pero lo que sí sabemos es que no han querido arriesgar lo más mínimo. Hay muchos tenistas, los más recientes, Dominic Thiem, Juan Martín del Potro, que han visto sacrificada su carrera, y era una carrera con ya Grand Slams ganados y con posibilidades de ganar alguno más, la han visto sacrificada por una lesión de muñeca. Entonces, bueno, no podían hacer ninguna tontería, no podían volver antes de tiempo, y eso es lo que me tranquiliza, que ni siquiera han arriesgado para llegar antes a Cincinnati muy corto de entrenamientos, sino que han querido hacer la pretemporada completa, probarse al 100%, y cuando sintiesen que de verdad la muñeca iba a responder, entonces ya volver a jugar al tenis. Y si es en un Grand Slam, que no es lo ideal, que sea en un Grand Slam, y esperemos a ver si dentro de 7 partidos y dentro de poco menos de un mes estaremos contando
algunos gritos más en el micro azul de COPE, como hicimos en Melbourne a principios de año. A muchos, pues irremediablemente, nos ha recordado, siempre lo comparamos con Rafa, ¿no? Con Rafa Nadal. A muchos también nos ha recordado esto a Rafa Nadal, una lesión larga que llega casi en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera. Hace pocos días vi ese documental de Netflix de Rafa Nadal, de su vida, en el que estás tú, estupendo, Angelito, contando esas claves y esos secretos. Estupendo está él y los directores y los demás que han hecho un trabajazo. Sí, descomunal. A mí me emocionó un montón el documental de Rafa. Sí. Pero claro, es que se sigue relacionando a Carlitos con Rafa, porque también la lesión en el mejor momento de su carrera, macho. Sí, a ver, son muy distintos, pero vamos, yo ya afirmaría que Carlos volviese como volvía Rafa en su día. Sin duda, Rafa en 2013, después de una de las lesiones más largas de su carrera, volvió ganándolo absolutamente todo, ganando Roland Garros y en la gira de pista dura, ganando el US Open, además arrasando y probablemente jugando el mejor tenis en pista dura de su vida. Bueno, veremos a ver cómo vuelve, y ya te digo que tengo muchísimas ganas de ir ya para Nueva York. Mira, ahora me pillas en Astorga, que por cierto, voy a decir una cosa, hombre. Se celebra hoy, hoy no, durante varios días, la 44 edición de la Vuelta Chapista. Y me encanta decir que todavía se juegan las chapas en nuestro país, que yo lo hacía de pequeño, y hay unos chavales aquí majísimos que además mañana dan el pregón a la 1 p.m, que han tenido a bien el ayuntamiento decir, oye, ¿quién mejor que estos que están manteniendo una de las tradiciones de la ciudad y que hay 50 niños todos los años que quieren jugar a las chapas? Pues me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas ya de ir a Nueva York a contar las hazañas de Carlos Alcaraz, pero hoy toca la de los niños. De todas formas, donde esté Astorga, que se quite Nueva York, ¿eh? Donde esté Astorga, que se quite Nueva York, por supuesto, solo faltaba. O sea, estoy aquí a punto, me acabo de tomar una tortilla picante riquísima, estoy a punto de degustar unas bravas, o sea que vamos, donde esté Astorga... Me quedo aquí, yo creo que me quedo aquí y cuento lo de Carlos. No, allí tienes que viajar, bajar a Nueva York, que es donde se cuentan bien las cosas. Angelito, gracias, compañero. Un abrazo, cuídate mucho. Disfruta, gracias por atendernos. Carlos Alcaraz, fecha 30 de agosto, esa vuelta a las pistas después de 4 meses, US Open. A ver cómo vuelve, aún no sabemos lo que ha tenido en esa muñeca, mucho secretismo, pero la escuchábamos a Angelito García Muñiz, si vuelve es para competir y para ganar. Bueno, pues estamos en pleno agosto y hay casas que a media tarde parecen auténticos hornos. Entras, notas ya el calor acumulado en las habitaciones y la solución más inmediata pues suele ser siempre la misma, ¿no? Para quien lo tenga, pues encender el aire acondicionado y funciona, claro, pero también se nota después en la factura de la luz y en la garganta de muchos. Los que nos dedicamos a esto, anda que no sufrimos con el aire acondicionado. Así que hoy queremos buscar otras formas de refrescar la casa, pequeños trucos, algunos de toda la vida, para bajar la sensación de calor sin tener el aire funcionando constantemente. Así que está con nosotros nuestro amo de casa, Pedro Caballero. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Israel, buenas tardes mundo. Pues aquí sí, con esa ola de calor hay que buscar el fresquito en la casa, claro. ¿De verdad se puede conseguir esto? ¿Que una casa que esté bastante más fresca sin depender del aire acondicionado? Pues sí, porque fíjate que si nuestros abuelos y nuestros antepasados no tenían aire acondicionado porque no lo tenían, conseguían tener su casa fresca. Pues nosotros también podemos hacerlo. Y además no nos va a repercutir en el bolsillo, que al final la economía doméstica, que bien la cuesta ahora de febrero. O sea, de febrero. De septiembre. De febrero, no, de septiembre. Y luego vendrá la de enero y luego la otra. No, anda que no hay cuestas aquí. Parece la vuelta a España. Oye, ¿por dónde empezamos? Mira, empezamos primero, hay que ventilar la casa. Y lo de ventilar la casa, todo el mundo lo entiende, pero a veces no lo hacemos mal, no lo hacemos bien, lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo a primera hora de la mañana. Pero no se trata de tener la ventana abierta hasta las 10 o las 11 de la mañana, no. Se trata de tenerla a primera hora de la mañana, tenerla durante media hora y luego ya bajar las persianas. Hay que bajar las persianas, no se trata de ir a oscuras por la casa, pero sí dejarlas más o menos en penumbra, porque es lo que nos va a evitar de que tengamos calor en casa. Por la mañana y a última hora de la tarde. Eso es lo primero que tenemos que hacerlo. ¿Y ventilación cruzada? Ventilación cruzada. ¿Qué es la ventilación cruzada? Pues es tener una parte, la parte de la casa, de la parte extrema de una casa, y la otra parte, abiertas de una ventana o dos ventanas, y que esa ventilación es lo que hace que la casa también esté algo más fresquita. O sea, el error es que abrimos mal las ventanas con esa ventilación. Claro, lo dejamos, nos vamos, no nos acordamos, nos vamos a trabajar, y cuando venimos, pues nos acordamos de que hace mucho calor. ¿Por qué? Pues porque hemos dejado la ventana abierta durante
durante todo el día. Vamos con el ventilador, porque tú dices que podemos sacarle bastante más partido sin depender tanto del aire acondicionado. ¿Qué trucos tiene? Pues mira, primero, hay un truco que nadie caemos, porque el ventilador, lógicamente, nos lo ponemos siempre hacia nosotros, ¿verdad? Claro. Hay que ponerlo también hacia la ventana. ¿Por qué? Por lo siguiente, me van a decir ahora, ¿cómo que hacia la ventana? Sí, claro. Tú entras en una habitación y hace mucho calor. Claro, tú quieres ponerlo hacia ti, pero claro, ¿cómo hacemos de que ese calor se vaya? Abrimos la ventana, estamos hablando ya de que es tarde ya noche, ¿eh? No hablamos en el justo en medio del día, cuando más calor hace, ¿no? Sino que ya al atardecer, al anochecer, abrimos la ventana, ponemos el ventilador y lo que hace el ventilador es que ese aire caliente lo expulsa hacia afuera. No se trata de que lo tengamos ahí todo el rato, pero sí unos 15, 20 minutos o media hora para que ayude a que ese aire se vaya afuera. Eso por un lado. Luego, queremos refrescarnos nosotros también y la estancia donde estamos. Pues hay un truco muy bueno. Cogemos un bol con agua, le ponemos ahí hielo en ese agua y vamos a poner el ventilador enfocando hacia ese bol que tenemos con agua y hielo, que hace que el aire cuando llega choca contra ese agua que está fría y va a refrescar la habitación. ¿Sirve dejar el ventilador puesto cuando nos vamos de casa para encontrar la habitación más fresca al volver? Pues no, porque el ventilador no es un aire acondicionado. Es que eso es un error que cometemos todos, porque yo también lo he cometido. ¿Qué hacemos con una ventana en la que pega el sol durante horas? Porque una de las claves la has dado, ¿no? En los momentos más calurosos del día, pues cerrar la persiana, pero luego se pueden hacer más cosas. Se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos una habitación que da el sol todo el rato y que queremos que esté mucho menos caliente. Pues vamos a coger esa persiana, si podemos, de alguna manera, y ponerle papel aluminio. Igual que hacemos en invierno con el radiador, que a veces se hace, que se pone una placa reflectante detrás del radiador para que nos dé más calor a la casa. Pues en este caso lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a hacer que el sol que llega a la ventana choca contra ese papel aluminio que hemos puesto, si lo podemos poner por fuera de esa persiana, para cuando bajemos la persiana, el sol da directamente ahí y se... Pero es que esto los vecinos que lo vean desde fuera van a pensar automáticamente que eres un raro. O sea, porque claro, además tienes las persianas llenas de papel albal. ¿No? Bueno, no se trata a lo mejor de ponerla todas, pero la que más nos dé, sí. Pero de todas formas, que piensen que eres raro. Si al final lo que tú tienes está fresco. Eso es verdad. Bueno, llegamos a otro momento crítico en agosto, que es el que nos metemos en la cama y nos encontramos la cama caliente, la almohada caliente, insoportable, y ya empezamos a sudar. ¿Eso hay algo que hacer para evitar esto? Yo suelo hacer una cosa que me enseñaron hace tiempo, mi abuela, y me enseñó, y yo lo sigo haciendo. Tú ves aquí que tengo una almohada, una funda de almohada, que además la he traído. A ver si luego después en redes sociales se puede ver, una funda de almohada. Pues esta funda de almohada lo que hago es que media hora antes de acostarme la meto en una bolsa de congelado. Tú sabes que a mí me gusta mucho la bolsa de congelado. Las bolsas azules del congelador. Exactamente, las normales, las que podemos encontrar en cualquier gran superficie, la vamos a meter aquí dentro, que metemos aquí dentro de la bolsa, la cerramos y la metemos en el congelador. Pero sin mojarla, sin mojarla. Luego voy a decir por qué no es bueno dormir con la almohada mojada. La metemos en el congelador, que cuando nos vamos a acostar, está fresquita, con lo cual nos va a refrescar algo. Oye, te veo que aquí encima de la mesa, al lado de esa almohada que está metida ahora en la bolsa del congelador, hay un calcetín. Sí, te voy a pedir, explícamelo, porque no lo entiendo. Te voy a pedir que lo cojas y que veas qué quieres que hay dentro. Esto es arroz. Arroz, exactamente. Esto se llama el calcetín japonés. ¿Y qué es el calcetín japonés? Pues vamos a ver, los japoneses al final tienen muchos trucos para muchas cosas. Sobre todo piensan en algo que sea ecológico, que sea... Bueno, pues esto es... Cogemos un calcetín de esos que tenemos que ya no utilizamos. Limpio, por favor. Está bien. Limpio. Siempre hay que decir esas cosas, no vaya a ser. Nunca sabes. Lo coges, metes arroz en este calcetín y lo metes en el congelador durante 4 horas, sin mojarlo ni nada. ¿Qué pasa? Que el arroz tiene la facultad de coger y absorber bastante bien el frío. Cuando lo sacamos, tú no sabes, te puedes imaginar el frescor que te da ponerlo en las muñecas, en los tobillos, en la nuca, lo pones y te refresca una cantidad increíble. No te puedes imaginar lo que te refresca ese calcetín que te acabo de comentar. Oye, ¿y qué hacemos con el resto de la casa? Porque traes más consejos incluso para el suelo, ¿no? Sí, mira, hay una cosa que hacen siempre, y lo hacían siempre en muchos sitios, sobre todo en los pueblos lo hacían muchas veces, que es refrescar el suelo. Lo que es coger directamente, cuando ya está atardeciendo, cogemos directamente un cubo con agua, que además viene muy bien para hacer ejercicio, y vamos a dar, lo que es fregamos la casa para las estancias. ¿Por qué? Porque eso al ir a acostarnos nos va a refrescar. Pero hay otro truco también, para la hora de acostarnos, que tiene que ver con una sábana. Uh-huh. Esto se hacía antiguamente
y sobre todo en los pueblos, yo lo sé, muchos trucos de estos, los sé que mi abuela me los contaba que lo hacía ella. Que era coger esto se hace directamente en la ventana. Cuando abrimos la ventana, en las dos hojas de la ventana, nos queda como una especie de apoyo para poder poner esta sábana que tengo que petar. La sábana lo que hacemos es que cogemos y la humedecemos con un pulverizador de agua directamente y la ponemos ahí. ¿Qué pasa? Que el aire que entra lo que hace es que se choca contra esa sábana mojada y va a entrar más fresquito y no va a entrar tan caliente que entra desde fuera de la ventana. Esto funciona, sí, esto funciona. Esto funciona. Y si dices que lo hacía tu abuela es que lleva años de demostración. También nos hablas de utilizar botellas congeladas. ¿Para qué? Eso es buenísimo. Eso lo hace mi madre. En este caso, mira, voy a saludarla, que me está escuchando. Mamá. Un saludo para la madre de Pedro Caballero, claro que sí. Pues mira, coge directamente el salón, que es la parte más caliente, lo suele hacer. Y coge 2 botellas de 2 litros de refresco, lo que quieras, las coges, se las reutilizas y las llenas de agua, las metes en el congelador y las pones directamente en donde está la cortina, al lado de la ventana, las pones las dos botellas. Si es mejor elevado, que justo le dé el sol en la ventana, mejor. Y si es a lo mejor un cristal grande, pues directamente abajo, porque ya le va a dar. ¿Qué pasa? Que cuando entra el sol directamente ahí, por esa ventana, lo primero que hace es que se choca contra ese agua congelada. Y lo que hace es lo mismo que hemos dicho antes, es ayudar a refrescar más el ambiente. Qué fuerte, qué fuerte. Consejos para mantener la casa fresquita y no usar tanto el aire acondicionado ahora que la factura va a hacer que suba y que encontrárnoslo por encima de 100 euros la factura es muy normal. Si solo pudiésemos utilizar 3 de estos truconsejos, como te gusta decir a ti, ¿cuáles serían? Pues yo utilizaría el calcetín japonés, me quedo con el calcetín japonés, me quedo con la funda de la almohada y te voy a decir otro que no te he dicho antes. Hay algo que también se utiliza para la entrada de la casa, que es que coges directamente ese felpudo que tenemos, que a veces es de tela, lo mojamos y lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes en invierno frío, ¿qué haces para que no entre el frío a casa? Pones una especie de toalla enrollada en la puerta, porque por ahí entra mucho frío y se va mucho calor. Pues aquí lo mismo, lo pones a la entrada de la puerta y ese aire que entra también por debajo de la puerta, esa rendija, va a ayudar a refrescar mejor. O sea que con estos trucos me quedo para tener un verano más fresquito. He alucinado con lo del calcetín japonés lleno de arroz, calcetín limpio, hay que recordarlo. Pedro Caballero, nuestro amo de casa, con trucos para mantener la casa fresca. Gracias. Hasta la semana que viene. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. Música, romance y diversión. Vamos a cantar a nuestras muchachas. El dúo dinámico llega por partida doble, con botón de ancla. Ese es un amigo. Y una chica para 2. El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español en 13. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de cine. Un arroz. Houston, tenemos un problema. Un sabroz. ¡Soy el rey del mundo! Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si es fútbol, es DAZN. Si es la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y Ligan, es DAZN. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 euros al mes. Suscríbete ya.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación. Como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.